la presentación de este libro que, bueno, en pocas ocasiones podemos tener la oportunidad de conmemorar 50 años de un acontecimiento tan importante como la participación de la UG, de los eventos de la UG en el Festival Internacional Cervantino. Pues como saben, es en el seno de la universidad que surge el festival con los entremeses cervantinos, y una vez se ha concretado todo, la universidad es la que ha estado presente prácticamente en todos los festivales. A un día de comenzar, tengo el gusto de presentarles a la maestra Diana Alejandra Espinosa Elías, que es la autora del libro, coordinadora y autora, entre otras personas conocidas por ahí. También nos acompaña la directora editorial, la doctora Elba Margarita Sánchez Rolón, quien pues tuvo mucho que ver también en la realización de este libro. Y también el doctor José Osvaldo Chávez Rodríguez, que como saben es director de Extensión Cultural y además es el coordinador de la colección de estos 4 libros conmemorativos que tienen ahí, para efectos de si gustan adquirirlos. Para la gente que nos está viendo vía Facebook, tienen un link de descarga para que puedan acceder al sitio de Cultura UG, y los libros electrónicos están también de libre descarga. Ya sabemos que algunos somos aficionados al papel, otros no querrán tenerlo electrónico. Y bueno, yo sin más que decirles, les doy la bienvenida nuevamente y les dejo con la maestra Diana Espinosa. Hola, ¿qué tal? Creo que me escucho bien. Muy buen día y de verdad que les agradezco. Bienvenidos todas, todos a esta celebración. Propiamente es una celebración, como bien dice Daniel, de 50 años de vínculo, de relación entre el Festival Internacional Cervantino y la Universidad de Guanajuato. Me da muchísimo gusto verlos y de verdad les agradezco que nos hayan obsequiado su tiempo este mediodía. Algunos incluso los veo por segunda vez, lo cual, y ahora explicaré por qué, lo cual quiero traducir en interés y obviamente también en afecto, así que les doy doble gracias por haber venido nuevamente a escucharnos. Y digo esto porque, como muchos saben, quienes estuvieron ahí o se enteraron, este libro ya se presentó en el marco de la edición 64 de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato, en el mes de abril, me parece que fue ese evento, esa reunión en el que se presentó justamente toda la colección. Esta colección Conmemoraciones, que efectivamente reúne o celebra 5 aniversarios especiales de la universidad, y ahora los mencionaré. Bueno, en esa ocasión, en el conocido patio de Derecho, como le llamamos, en el edificio central, nos reunimos los coordinadores de cada uno de los libros, de los 5 libros, y el evento estuvo precedido, por supuesto, por el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de esta universidad, también por el doctor Osvaldo Chávez Rodríguez, director de Extensión Cultural y coordinador de la colección, y bueno, también por mi estimado Daniel Ayala Bertoglio, coordinador de la Feria del Libro y también coordinador técnico de esta colección, a quien le agradezco muchísimo, porque creo que a través de él me llegó la invitación a participar en la edición de este libro. Así que bueno, pues aprovecho también para agradecer. Y bueno, si ya llegué hasta aquí este recuento, pues me parece también muy importante mencionar justo a mis otros colegas, porque algunos sé que estarán por aquí, espero que sí, y también porque me parece que sin estos otros 4 libros que forman parte de la colección, no se entendería. Así que permítanme mencionar a Carlos Ulises Mata, quien fue el coordinador del libro Escalinata de la Universidad, 70 años de gloria,
a Edith Velázquez, que coordinó el libro OSUG, 70 años de tradición y vanguardia, a Ernesto Camarillo, que coordinó el libro Bafug, 37 años de presencia escénica, ritmo y tradición, y a David Eudave, que coordinó el libro Por amor al teatro, 70 años del teatro universitario. Y bueno, su servidora tuvo el reto, el difícil reto, y el adjetivo lo pongo de manera completamente subjetiva porque para mí lo fue, muy difícil redactar o coordinar la elaboración de este libro que reunía el trabajo de una gran cantidad de personas alrededor de, bueno, a través de 50 años de, como digo, festival y obviamente la participación de la universidad en este marco. Menciono, como digo, estos otros, a mis colegas, estos 4 libros más, porque, como digo, sin ellos no se entiende todo el juego de comunicación. Ya decía yo en la presentación pasada que son libros hermanos en todos los sentidos, es decir, hay muchos elementos que por ejemplo, el de teatro universitario, imaginarán el vínculo que existe, obviamente, en este libro con este Festival Cervantino. Entonces, bueno, pues me era muy importante primero mencionar esto, la importancia de esta colección que surge obviamente en el seno de la universidad y que me parece muy importante para celebrar estos símbolos fuertes de la universidad y para arrastrar propiamente en su historia, ¿no? Que es una manera de renovar, recordarla y volverla siempre vigente a todos los que formamos parte de ella. Bueno, para hablar del proceso del libro, ayer estaba pensando en hacer nuevas notas, pero en realidad creo que es suficiente retomar el prólogo que preparé para dar la bienvenida al lector a este texto. Ahora les pasaré algunas imágenes y también los invitaré justo a conocer la versión que está de libre descarga, como bien nos dijo Daniel. Entonces, solo les pido que me permitan unos minutos, son 2 páginas y media, así que creo que es mejor a que me vaya por las ramas y robe mucho más tiempo. Entonces, bueno, me permitiré leer estas páginas y en un momento les mostraré algunas imágenes del libro, un par de notas y listo. Bueno, era el prólogo al lector. 50 años consecutivos de participación de la Universidad de Guanajuato en el Festival Internacional Cervantino es una conmemoración ineludible. Para llegar hasta aquí se ha requerido de una invaluable suma de energía, trabajo, esfuerzo, colaboración de mujeres y hombres, algunos rostros muy conocidos y otros anónimos, pero no por eso menos importantes. Artistas en distintas disciplinas, expertos técnicos escénicos en las distintas áreas, administradores, gestores, funcionarios y, desde luego, académicos y estudiantes. Esta caballería de creadores ha hecho posible mantener vivo el espíritu del festival, que el arte sea un instrumento de comunicación con nuestros pares y de desciframiento del mundo, a la vez que amparo y esperanza. Esto lo sabía muy bien Cervantes. Es bien conocido que el teatro universitario fue el germen del Festival Internacional Cervantino, que este 2022 cumple un dichoso medio siglo. La vocación teatral que con pasión esparció don Enrique Ruelas en Guanajuato a través de la representación de los entremeses cervantinos y otro puñado de obras, fue el artificio que forjó un festival que se ha convertido en patrimonio colectivo a la altura de los mejores del mundo. Por ello, no se exagera cuando se afirma que la Universidad de Guanajuato es parte de la esencia de ese festival. El diálogo que universidad y festival han mantenido por 5 décadas ha sobrepasado con creces las aspiraciones iniciales, ha animado la creación, ha dado cabida a la tradición, pero también a nuevas expresiones, ha fomentado la formación de públicos, el intercambio y la confrontación de experiencias entre nuestros artistas, académicos y estudiantes y los de otros estados, países y continentes. De la misma forma que en los entremeses cervantinos nacieron por el gusto y esfuerzo de unos muchachos obstinados, con ese mismo tesón se han fundado numerosas agrupaciones que han trascendido el ámbito institucional universitario para posicionarse en el internacional. De eso ha querido hablar este libro. Sabemos que reunir
Todo cuanto ha sucedido en estas 5 décadas es una empresa imposible. Lo que buscamos simplemente es brindar un primer mapa de la participación de la Universidad de Guanajuato en 10 estaciones. Y con estaciones me refiero a 10 capítulos que conforman este libro. El capítulo 1 habla del origen del festival, por supuesto vinculado estrechamente a los entremeses y a la universidad. El programa que pueden ver en el libro, el programa de ese primer festival está lleno de la vida universitaria. Un capítulo 2 dedicado al teatro universitario y el otro teatro universitario que existe. El capítulo 3 está destinado a las propuestas dancísticas universitarias, por supuesto al ballet folclórico y la danza contemporánea. El capítulo 4 lo dediqué expresamente a la música popular, es decir, al importante papel de las estudiantinas y las rondallas en este festival. El capítulo 5 está destinado a la música académica, a las orquestas, agrupaciones corales, ensambles, otros grupos. El capítulo 6 habla del cineclub, también un papel súper relevante que realiza el cineclub en el festival. El capítulo 7 a las artes visuales universitarias y sus espacios de exhibición. El 8 a la radio universitaria, a nuestra querida Radio Universidad como elemento de difusión del festival. El 9 a los espacios universitarios que hacen posible que el festival suceda, es decir, la infraestructura, la universidad como escenario de ese festival. Y por último, un capítulo destinado a las iniciativas universitarias vinculadas a la difusión de la obra de Cervantes más allá del Cervantino, que por supuesto también son muchas. Acompaña este recorrido un anexo que reúne en orden cronológico las participaciones universitarias en el festival. Es un mapa histórico, como yo le llamé, de las presentaciones universitarias en estos 50 años. Y a través de estas estampas es posible apreciar cómo esas propuestas artísticas universitarias han sabido aprovechar la rica tradición, sin que hayan minado, por supuesto, la experimentación. Lo que en este libro se expone se ha fundamentado en decenas de documentos impresos y digitales, consultados en bibliotecas y archivos públicos y privados, para dar cuenta de la colaboración universitaria de la universidad y festival. Para la investigación acudimos, y me da mucho gusto ver además aquí a quienes nos apoyaron en esa búsqueda, es decir, encargados de archivos y bibliotecas. Revisamos memorias, programas de mano, periódicos, revistas, informes, libros, boletines y una gran cantidad de documentos en red. Esa información se vio enriquecida, por supuesto, con entrevistas directas, de viva voz, charlas de café, llamadas telefónicas, correos electrónicos y decenas de mensajes con algunos de los actores o testigos de esas historias, quienes con mucha generosidad nos obsequiaron sus palabras y muchos recuerdos. En ese sentido, el lector entenderá que cada uno de los apartados pueda variar en detalles, pues se fueron construyendo con los materiales obtenidos, a veces con mejor suerte que otra. Sobre todo, fue complejo reconstruir las muchas actividades realizadas por universitarios fuera de la programación oficial, que existían muchas, ¿no? Pero ahora sí que off the record, o que apenas se mencionan en las memorias. No quisimos desatender, aunque lo abordamos de manera breve, a aquellos proyectos gestados y producidos de manera independiente por universitarios, pues su trabajo sigue siendo o sigue representando con orgullo a la institución. Sabemos que no logramos incluir aquí todos los datos históricamente relevantes, ni todos los nombres, ni todas las instituciones, y que las fuentes son falibles, como lo es la memoria y nuestra capacidad de registro. Pero sin duda, las historias referidas aquí son verdaderas. Tienen el peso de la verdad que da el arte y son inspiradoras, pues reúnen a un tiempo valor, disciplina e imaginación. Voy cerrando. En el prólogo lector de 8 comedias y 8 entremeses nuevos nunca representados, Miguel de Cervantes se lamenta, como el título lo indica, por no haber visto nunca sus obras en escena. Y voy a hacer una cita. Dice en ese prólogo Cervantes: no hay autor que me las pidiese, puesto que sabían que las tenía, y así las arrinconé en un cofre y las consagré y condené al perpetuo silencio.
Silencio del que fueron rescatadas por un audaz librero que ofreció a comprárselas, imprimirlas y venderlas. Y sigue Cervantes. Torné a pasar los ojos por mis comedias y por algunos entremeses míos que con ellas estaban arrinconados, y vi no ser tan malas ni tan malos que no mereciesen salir de las tinieblas del ingenio de aquel autor a la luz de otros autores menos escrupulosos y más entendidos. Hasta aquí Cervantes. A mí me resulta conmovedor que aquellas obras no vistas representadas nunca por su célebre autor hayan sido revividas en otro siglo, en otro continente, por un grupo de universitarios y parroquianos que por 70 años no han parado de actuar, ganando en este acto, sin saberlo, para la ciudad, la universidad y el festival, un lugar de privilegio en el Coloquio Universal de las Artes. Esto a mí me parece por lo menos justicia poética. Bueno, este es hasta aquí el prólogo que escribí y que me interesaba retomar justo para exponer cómo fue la recabación de información y todo lo que nos, nos llevó y un poco el avance. Mientras van hablando mis compañeros, para no gastar más tiempo, voy a ir mostrando también algunas cosas del libro. Solo quería aumentar, porque a la distancia quería hacer un par de anotaciones. Una, bueno, no quería dejar de agradecer una vez más al equipo que formó parte de la realización de este libro, porque se imaginarán que todo esto no lo hace una persona, por supuesto, y ni modo, lo tengo que repetir. Agradezco mucho a Luz Adriana Ramírez Nieto, que redactó uno de los capítulos y fue una pieza muy importante, a Karina Mirel Hernández Pérez, que estuvo en bibliotecas buscando información por meses, a Adriana Elizabeth Zamarolira, que con su gran ayuda ayudó a organizar muchísima información, a Javier Palau Hernández y a Jonathan Evet Mirus Ruiz, en ese momento becarios, alumnos, ahora ya egresados de la universidad, que también se sumaron a este equipo y que motivaron muchísimo de las actividades que realizamos, siempre dispuestos a trabajar. Por supuesto, agradezco a mis colegas del programa editorial universitario, que también estuvieron todo el tiempo en el apoyo constante, a los diseñadores, a los editores y obviamente a la institución que nos invitó a formar parte de esto. Con la distancia también agradezco a todas las personas que se han acercado conmigo y me han dicho, Diana, aquí hay un error, Diana, aquí hay algo que resolver. Es decir, que me han ayudado a corregir información, que me han hecho alguna anotación, que me han explicado con más datos pasajes que aquí se mencionan, ¿no? Porque, bueno, como digo, efectivamente esto es un proceso, de alguna manera. Y, bueno, todos estos nuevos comentarios que me han hecho sobre las posibles enmiendas del libro o mejores versiones que yo misma veo, como todos cuando acabamos un libro y siempre volvemos y vemos mejoras, me parece que no hacen más que confirmar que la historia del festival y la universidad está por construirse, ¿no? Esta es apenas una pequeña aportación y me da mucho gusto porque ahora veo que hay justamente, Luz Adriana Ramírez Nieto está haciendo ahora una tesis y, precisamente sobre festival y universidad, y sé de otras personas que también están investigando el tema. Entonces, bueno, pues la historia está por construirse, como está por construirse, espero, pues muchos años más de este vínculo. Finalmente, solo me da enorme gusto que la presentación de este libro sea aquí en el Mesón de San Antonio. Verán que la portada o para los forros, la camisa del libro, optamos por una imagen del mesón, porque, bueno, pues porque aquí tienen sede los grupos artísticos, que creo que son pieza clave, son corazón de la participación de la universidad. Por supuesto, aquí se encuentran también las oficinas de los SUB y me parece que, bueno, pues que este es un hogar lindo para que hoy este libro se comparta nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias y, bueno, pues es lo que yo puedo decir por ahora. Gracias. Muchas gracias, Diana. Hay que decir una cosa, y es que cuando el doctor Osvaldo nos encomendó la tarea de hacer este libro, estábamos en pandemia. Entonces, las investigaciones que se hicieron en estos 5 libros fueron, además, a contracorriente por esas dificultades de reunirse con gente, de asistir a los archivos, etcétera, etcétera. O sea, es doble mérito para los coordinadores, para todas las personas que participaron,
hacer estos libros. Yo no quería meter mi cuchara, pero fue así. Entonces, porque a veces los autores y los coordinadores son muy modestos como para decir, y es verdad, fue un grandísimo esfuerzo. Este lugar, el Mesón de San Antonio, además de ser la casa de Dirección de Extensión Cultural, también es la casa de la Dirección Editorial, y también está acompañándonos la doctora Elba Sánchez Rolón, que es la directora editorial, como les repito. Entonces vamos a escuchar lo que tiene que decir. Bueno, gracias por invitarme a esta presentación. En realidad creo que vamos a ir por oleadas, porque esto fue como el centro del libro. Yo de lo que puedo hablar es en términos generales, de lo que implica para la institución la publicación de un texto de esta naturaleza, y en general lo que implica las publicaciones universitarias. En ese sentido, siempre empezamos, o es muy común empezar una presentación diciendo, estamos celebrando. Pero creo que es importante decir por qué, para que no se convierta simplemente en un lugar común. Celebramos, por supuesto, estos 50 años de participación, pero celebramos también la publicación de un texto, de un libro que lleva precisamente esa impronta, la impronta de los 50 años de la Universidad en el FIC, y que tiene que ver con una serie de historias detrás. Bien lo decía Diana, aquí participaron muchas personas, y participaron desde el momento en el que se gestaron los entremeses cervantinos, que además se gestaron en un espacio público, con esas raíces que tienen en la ciudad, que tienen en las diversas, no solamente en la universidad, sino en las diversas familias de la universidad, que son también universitarias, porque nosotros sabemos que esa historia es una historia que va pasando además de generación en generación, que se van pasando la estafeta, que se va vinculando, y que no es un proyecto cultural que surja en papel, sino es todo lo contrario, es un proyecto cultural que surge vivo entre las calles de Guanajuato, muy cervantinamente, porque si algo tiene Cervantes es ese andar, recorrer, no detenerse, y en ese sentido se arraiga y se vuelve parte de la personalidad y de lo que somos los guanajuatenses y de lo que es esta universidad, que tampoco puede desprenderse de su ciudad. Entonces, si hablamos de narrativa, pues tenemos primero una serie de narrativas personales, familiares, una serie de narrativas de cómo la institución también ha respondido todo el tiempo de una manera fundamental, porque estamos hablando no solamente de recibir, y esto se dice mucho, no solamente de recibir, que es maravilloso recibir a los grupos que vienen, es maravilloso escuchar lo que se hace en diferentes lugares, sino también de lo que se gesta y se produce dentro de la comunidad de Guanajuato y de la comunidad universitaria. Ahora, por otro lado, un libro, lo celebramos porque un libro es una recopilación, y particularmente mucho más por todo lo que trae atrás, pero un libro finalmente es una suma de cosas. Un libro es la suma de una serie de historias de aquellos que participaron, tratando de engarzar cada una, por eso un texto es un tejido, porque finalmente es engarzar cada uno de esos pequeños detalles para que toda la composición nos permita dar cuenta, jamás, y también lo dijo Diana, de una totalidad, porque no es una totalidad, sino de un punto de partida para los ecos de todas esas otras historias. Este libro es entonces una historia de muchas historias que busca el eco de cada uno de los que se acerquen a él, ya sea en electrónico, en papel, pero que ahí está a su disposición, ya se mencionó aquí, para descarga en línea también en la librería UG, para que puedan obtenerlo, y aquí en la presentación, para que puedan encontrar también, ahí que cada uno de nosotros encontremos el eco de nuestra propia historia. Porque todos, por el simple hecho de estar aquí, en este maravilloso espacio, en el Mesón de San Antonio, la sede de Extensión Cultural, de estar en esta ciudad que es Guanajuato, de haberla visitado, de haber tenido algo que ver también con la experiencia artística, si no hemos tenido la oportunidad de estar en el Cervantino y nos están viendo desde otros lugares, pues que puedan sentir también esa gran emoción y ese gran trabajo que está detrás de todo esto que se ha hecho. Un libro suma también, entonces, aquellos que lo engarzan y van poniendo esos pequeños puntos, aquellos que encuentran esos datos, aquellos que suman después otros datos, así como también tiene que ver con el cuidado de esa edición. Un libro no lo tomamos de un instante, ni lo descargamos, si no tiene una edición amable con el lector. Un libro tiene que tener y decir desde su portada algo de ese contenido y algo de ese gran impacto. El diseño que se realizó aquí con el equipo en el que Diana
coordinó precisamente a este equipo de diseñadores, correctores, hizo un trabajo maravilloso precisamente para estar a la altura y dar cuenta de eso que se estaba narrando adentro. Lo mismo en el caso de la selección, tanto de fotografías que tiene que ver con la investigación inicial, pero también tiene que ver con la colocación que se realiza en el texto, para que aquel que lo esté revisando tenga realmente el placer de ir deambulando. Un libro es también en ese sentido toda una ruta, y aquí es una serie de rutas precisamente muy cervantinas, de todo eso que hemos sido, de todo eso que sigue siendo, porque además parte de su incompletud no solamente está en que los ecos son muchos, y sería imposible ese libro total de todas las historias de cada uno de nosotros, los que nos precedieron y los que vendrán, sino precisamente porque es algo vivo. Y es algo que está sucediendo, pues justamente ya va a empezar otra vez el Cervantino número 50, y entonces por lo mismo es algo que se sigue diciendo y que se sigue repitiendo. Ahora, en el término de lo que son las publicaciones para una universidad, también decir por qué celebramos que salga cada uno de los libros, esta colección conmemoraciones, como otras colecciones que tienen que ver también con el patrimonio universitario, como la colección Escalinata, por ejemplo, o la colección que celebra la trayectoria de la comunidad, que es Comunidad UGEM, como las colecciones que tienen que ver con publicaciones académicas, la colección Academia, muchísimas más, que muestran precisamente eso que somos. Las publicaciones universitarias lo que nos permiten, y lo digo tomando este libro, pero al mismo tiempo hablando en general de lo que publicamos, nos permiten dar cuenta de ese patrimonio intelectual, de lo que somos. Son un espejo de eso que se produce en la universidad, de eso que hemos sido en cuanto a gestión cultural, intelectual, científica, y dan cuenta de una especie de cartografía, un mapa de eso que estamos haciendo en la institución. Un mapa que lo que busca, porque para eso publicamos, porque lo que buscamos es que por supuesto lo más valioso es la memoria y la vivencia, pero lo que buscamos es que esa memoria y esa vivencia puedan ser compartidas. ¿Cómo pueden ser compartidas? Sigue siendo para la humanidad el objeto, la vía privilegiada del lenguaje verbal. Bueno, el lenguaje verbal y por supuesto acompañado aquí de imágenes, pero también tienen que tener su notita de dónde fue eso, ¿no? Entonces, sigue siendo un medio privilegiado. Y el medio privilegiado para el lenguaje verbal es el libro, sea digital o sea impreso. No hemos inventado ninguna otra manera desde hace siglos, cuando, por fortuna, pues las editoriales surgen, cuando surge la imprenta. Porque entonces ya las universidades no solamente se dedican a conservar los materiales para el gusto de algunos eruditos que podían acceder a ellos, sino que las universidades asumen ese compromiso de compartir, de divulgar, de generar precisamente ese eco en otros. Porque no compartimos solo para que el otro escuche, ni en el aula ni en los libros, sino que se comparte precisamente porque el otro puede decir algo a partir de lo compartido. Esa es la importancia y esa es la celebración que está detrás de decir, estamos celebrando esta publicación, estamos celebrando esta colección, como estamos celebrando con ellas estos 50 años de participación fundamental de la universidad en el Festival Internacional Cervantino. Fue un gran esfuerzo, créanme que yo siempre he dicho que el asunto con la edición es que cuando no se nota todo el esfuerzo que hay atrás, es cuando salió bien. Cuando notamos que algo está, decimos, ay, ese color horrible en la portada, o ay, esta palabra tiene una falta de ortografía, es cuando decimos, ¿y quién hizo eso? De pronto cuando seguimos leyendo de corrido, cuando simplemente vemos la portada y nos fascinamos y nos permitimos pensar en el FIC y no en toda esa otra parte, es que el trabajo está bien hecho. Eso es bastante ingrato, ya lo sé, pero es de ese tipo de trabajos que si están bien hechos, a veces no damos ese paso atrás a pensar todo lo que implicó. Este sí es el momento de decirlo, de reconocer todo ese gran trabajo de investigación, de suma de narrativas que hubo aquí, y por supuesto ese trabajo editorial para que ustedes puedan tener esto en las manos y podamos compartirlo no solo ahora, sino que eso es lo que pasa con los libros, que se van rodando, porque dicen por ahí que es un invento como el de la rueda, ¿no? Nos acercan. Entonces se van rodando y cada vez llegan más lejos. También, por supuesto, el esfuerzo que implican todos los ángulos
Y, por supuesto, la iniciativa de decir esto es importante, compartirlo con los demás, que tiene que ver precisamente con la Dirección de Extensión Cultural, con el doctor Osvaldo que está aquí con nosotros, es decir, es importante hacer esto es parte de lo que somos, es importante recopilar, es importante decir, es importante que esto, pues precisamente, siga rodando, siga con esa fuerza vital que tiene, y por eso es que podemos decir que estamos celebrando. Lo agradezco que me hayan invitado a esta mesa y pues creo que, bueno, más bien es una celebración que está iniciando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elba. Decía el doctor Guerrero Agripino en la presentación de la colección que estos libros son una manera de contarnos nuestra propia historia como universitarios. Claro, no podemos dejar de pensar en nosotros en el marco del festival, pero en el festival en el marco también de la universidad. No se entienden uno sin el otro y yo no quería pasar o dejar pasar la oportunidad para decirlo. Es necesario que nosotros como universitarios digamos fuerte y claro que el festival no sería lo mismo sin la Universidad de Guanajuato. Y esta importancia de la que hablaba Elba también es en toda la realización, pero hay una idea inicial, hay alguien que le pone el ojo a algo, a ese acontecimiento, para que después termine siendo esto que es toda la colección, todas las conmemoraciones y todos los festejos. Esa persona es el doctor Osvaldo Chávez, que coordinó la obra, que tuvo el impulso, el ímpetu para hacer todo el trabajo que se tiene que hacer en materia de gestión, de trámites, etcétera, 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 un montón de cosas que, como dice Elba, no se ven, pero que qué bueno que no se vean, porque finalmente ese es nuestro trabajo como universitarios para darles a conocer este tipo de conocimiento. Yo le agradezco mucho al doctor Osvaldo que haya tenido esta iniciativa, que me haya delegado a mí algunas funciones y que me haya permitido ser parte de esta experiencia. Doctor, por favor. Buenos días a todas y a todos los invitados, compañeros del Presidium, muchas gracias por estar aquí en esta presentación que la dejamos a propósito ahora, en el marco del inicio de los 50 años del festival. Y quisiera referirme un poco primero a toda la colección. La colección Conmemoraciones tiene su origen justamente en un análisis que hicimos desde el año pasado. Ustedes saben que para planear un año de trabajo, pues hay que hacerlo desde un año antes para poder alcanzar a tener tiempo de presupuestar, de definir las fechas adecuadamente, etc. Entonces, desde el año pasado sabíamos que este año iba a ser un año donde confluyen muchas cosas, muchas celebraciones, conmemoraciones, fechas de personajes, etc. La primera de ellas, pues, es los propios 290 años de este proyecto educativo que hoy es la Universidad de Guanajuato. Es algo que había que recordar en el tiempo. 290 años nos significan como uno de los proyectos educativos más trascendentes en la región, en el país y, por supuesto, en el Estado. Y desde su origen como proyecto educativo, se han acumulado a través de los años en su tarea cotidiana, como hospicio, y hasta ahora como universidad, pues sobre todo proyectos educativos, ¿no? Sobre todo aspectos que tienen que ver con la educación. Entonces, nos dimos cuenta que había programas educativos que estaban cumpliendo también 190 años en este año. Minas, la carrera del Foro, que requerían sus propias conmemoraciones. Después, hace 70 años hubo un gran impulso a las humanidades, surgió la carrera de música, de artes plásticas, filosofía, letras, arte dramático. Todo este impulso que le dio el maestro Torres Gómez a las humanidades. Surgió la orquesta sinfónica, surgió el teatro universitario,
Entonces fueron sumando, ya íbamos una lista muy grande de fechas, aniversarios que teníamos que tomar en cuenta a lo largo del año, y tuvimos que hacer una selección de cosas que se pudieran convertir en eventos, cosas que se pudieran convertir en productos editoriales. Entonces decidimos estos 5 temas para configurar esta colección que ustedes han visto presentada, primero junta y después por partes de acuerdo al interés específico de la conmemoración. El Teatro Universitario tuvo una presentación de su libro, el ballet folclórico en su fecha, en su onomástico, la Orquesta Sinfónica, la Escalinata. Y hoy estamos aquí, insisto, a propósito de que inicia el Festival Cervantino, y con un tema que nos parecía muy relevante a propósito de los 50 años del festival, pues generar un documento, una memoria que relatara la propia mirada universitaria de cómo ha transcurrido este año y cómo ha trascendido la universidad en el marco del festival, como origen, decimos como origen y destino del propio festival. Obviamente confluyen en este momento varios esfuerzos. No somos la única institución que estamos haciendo un libro a propósito de los 50 años del festival. Mañana se presentará uno de la Secretaría de Cultura con el Instituto de Cultura. Eventualmente se presentarán algunos otros a propósito de los 50 años, pero pensamos que en particular, desde la mirada interna de los universitarios, para ver cómo ha trascendido a través de 50 años del Festival Cervantino, era necesario, en especial, era necesario que lo construyéramos con alguien que pudiera tener un contacto inmediato con los propios universitarios, actores, testimonios vivos, muchos, y toda la bibliografía, todas las fuentes documentales que fueran posibles para poder constituir este proyecto de 50 años de historias en las que confluyen muchos personajes, muchos proyectos, y que no son gratuitos, digamos. Recordemos que el Festival Cervantino, con 50 años de historia, tiene su origen en un proyecto de 70 años, que es el Teatro Universitario, que si bien es cierto que tuvo su primera representación de los entremeses, con lo que se asocia totalmente el Festival Cervantino, fue hasta el año 1953, que fue la primera puesta en escena. Quiere decir que las primeras puestas en escena del Teatro Universitario no eran sobre Cervantes o no eran los entremeses. Y esta parte, pues obviamente queda documentada aquí, hay que leerla, hay muchos hallazgos interesantes. Yo descubrí también que un gran porcentaje de la programación del primer Festival Cervantino y seguramente de los inmediatos era universitaria. Tal vez más de la mitad de la programación era universitaria. Otro hallazgo que también me llamó mucho la atención, no viene descrito como tal, pero al ver el programa impreso del primer festival, me doy cuenta que el Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato no fueron los únicos que representaron a los entremeses en esa primera edición. También lo hizo el Teatro Checoslovaquia Teatro y el Teatro Clásico de Roma. Indagamos un poco más y sabemos que son invitados del propio Teatro Universitario para poder representar esos entremeses en esa primera edición del festival. Otro hallazgo que me resulta interesante y me parece trascendente mencionarlo es que en este festival confluyen artistas profesionales de talla internacional en los mismos escenarios que al día siguiente hay proyectos universitarios representados por estudiantes o por personas de la sociedad que no tienen ese nivel profesional. Y no de menor calidad ni de menor importancia, son expresiones distintas, pero ese es un fenómeno muy de este festival y es gracias a la aportación que la propia universidad hace. Y la otra es la participación estudiantil. O sea, los estudiantes, desde su formación, están en proyectos universitarios y si bien es cierto que a veces no pueden pisar los escenarios en las representaciones, sí participan en toda la logística del festival y es una experiencia también muy, muy formativa.
Hay varios documentos donde podemos ver cuántas personas, cuántos proyectos, cuántas acciones ha tenido la universidad en materia de cultura a través de 290 años y con gran impulso desde hace 70. Pero había falta uno que los consolidara a todos, que dijera, bueno, respecto al festival, aquí están todos estos. Y nos vamos a dar cuenta que hay algunos que empezaron en ese festival hace 50 años y siguen estando ahora. Hay algunos que tuvieron participaciones esporádicas como universitarios, después dejaron de ser grupos universitarios para convertirse en independientes y siguen también, algunos vigentes, algunos otros no, pero no estaban todos reunidos en un solo documento y ahora lo están. Hay un gran esfuerzo, sí creo que merece una mención muy, muy especial este esfuerzo, que como ya lo mencionó la maestra Diana, no fue una tarea fácil. Y no solamente porque lo que dice el doctor Daniel, que fue en tiempos de pandemia, aunque tratamos de anticiparnos lo más que se pudo entre octubre, noviembre y diciembre del año pasado, de todos modos queríamos que la colección saliera para la feria del libro. Entonces eso hizo que fuera muy corto el tiempo para la investigación, para la redacción, para el trabajo editorial, y eso merece una mención muy especial porque el trabajo en equipo fue milimétrico, minuto a minuto, y con mucho esfuerzo, y solamente fue posible con el apoyo de la coordinación editorial. Doctora, por supuesto, muchísimas gracias, de la determinación de la doctora Diana y del constante acompañamiento técnico del doctor Daniel. Ya que teníamos a los autores reunidos, pues tuvimos que poner las fechas y se logró. Es un trabajo en conjunto, insisto, de la coordinación editorial, de la coordinación de la Feria del Libro y Programa de Fomento de la Lectura. Está la maestra Gisela de la coordinación de proyectos culturales, de donde depende la Feria del Libro y el Programa de Fomento de la Lectura. La coordinación de difusión, todo el equipo de la Dirección de Extensión Cultural, pero obviamente todo esto con el soporte de nuestras autoridades. O sea, cuando hicimos el planteamiento de hacer una publicación tan ambiciosa como esta, con todo lo que eso implica, la respuesta de inmediato del doctor Luis Felipe Guerrero Agripino fue: claro que la damos, la hacemos. Y tuvimos siempre su respaldo, tuvimos siempre esa base pues para poder seguir adelante, y lo logramos en tiempo. Ahora tenemos este producto, pues que lo que nos queda es darle la difusión adecuada. Sabemos que es un producto en constante construcción, la maestra hizo un gran esfuerzo. Seguramente habrá muchas aportaciones que puedan enriquecer este documento y generar algunos otros después. Y como quedó tan bien, pues obviamente eso nos compromete a seguir esforzándonos porque esta contribución al proyecto cultural universitario, que obviamente tiene una parte en su producción editorial, pero que también se alimenta de todo lo demás que hacemos cotidianamente. Recordemos que tenemos uno de los proyectos culturales más ambiciosos en el estado y que contribuye con más de 1000 actividades en todo el estado, de todo tipo, puestas en escena, teatro, danza, artes escénicas en general, las artes visuales, etcétera, cátedras. El proyecto cultural se constituye de muchos más elementos que los que puede tener solo la Dirección de Extensión Cultural. Hay muchas aportaciones individuales de profesores, de estudiantes, pero todo ello alimenta el gran proyecto cultural universitario. Nosotros simplemente tratamos de integrarlo, de apoyarlo, de conducirlo y de revelarlo ante la sociedad para que no aparezca disperso, para que no aparezca como algo que se diluye y que se tropieza una programación con otra.
Ya mencionó la maestra a los autores de los otros libros, a los que pues, conveniente agradecer, a Carlos Luis Esmata con el libro de la escalinata, a Edith Velázquez con el libro de la OSU, que también representa un reto muy interesante ese libro, Ernesto Camarillo con el ballet folclórico, también encontró hallazgos muy interesantes. No se había escrito un libro del ballet folclórico tan completo como ese, con la historia del origen, con la historia a partir de la toma de la dirección del maestro Roberto Martínez. Es un libro que también hay que tener, que leer. Y David Eudave con el libro del teatro universitario, que también era necesario escribirlo, y que también encontró cosas muy interesantes que no sabíamos del teatro universitario. Y también hace algunas apuestas hacia el futuro. Todos los libros están, obviamente, con la mirada de compilar esta memoria, pero también hace reflexiones de qué sigue. Esta misma, UGA Escena, 50 años universitarios del FIC, nos invitan a seguir, a hacer esa reflexión que no solamente nos corresponde como universitarios, sino que le corresponde a todas las personas que hacemos el FIC de alguna manera. ¿Qué sigue para los próximos 50 años del festival? Nos corresponde reflexionar como grupos, como proyectos, cómo podremos contribuir mejor en lo sucesivo a un festival que cada vez adquiere una talla mayor para estar a la altura de ellos. Cuenten siempre con el compromiso de la Dirección de Extensión. Yo estoy seguro que vamos a poder seguir por muchos años alimentándonos de este gran espíritu que impulsa la fuerza de los estudiantes y de los profesores, de los universitarios, de los egresados y sobre todo de las autoridades que confían y que el arte y la cultura son motores de transformación social, humana, y que nos hará hacer una sociedad mejor. Pues muchísimas gracias a todos. Ojalá que esta colección, este libro, tenga el impacto esperado. Agradezco a todas las personas que han intervenido en su construcción. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención.